Era el verano de 1897 en el pequeño pueblo de Brookhaven, Missouri. Los días eran largos e insoportablemente calurosos. Las noches, pesadas de silencio, rotas solo por el canto de los grillos y el ocasional aullido de un perro callejero que resonaba por los caminos de tierra desiertos. La vida en Brookhaven transcurría a un ritmo pausado. Los granjeros trabajaban sus campos desde el amanecer hasta el anochecer. Los niños jugaban descalzos en el polvo, y las mujeres se reunían en los porches para intercambiar susurros sobre maridos, vecinos y chismes locales. En la superficie, todo parecía ordinario, incluso pacífico. Sin embargo, bajo ese velo de calma de pueblo pequeño, algo mucho más oscuro estaba tomando forma. Su nombre era Samuel Whitlock. Para la mayoría, era solo otro chico, frágil, de piel pálida, con ojos demasiado grandes para su rostro delgado. Solo tenía 14 años, pero llevaba una expresión constante que inquietaba a la gente, una sonrisa casi permanente grabada en sus labios. No era una sonrisa amistosa, de esas que vienen con calidez o alegría. No, la sonrisa de Samuel parecía algo tallado en su rostro, fría e inmutable, como si perteneciera a alguien que sabía cosas que los demás no. Los vecinos solían susurrar en voz baja después de verlo pasar, caminando en silencio por el borde de los maizales, su pequeña figura enmarcada por los tallos que se mecían, sus labios curvados hacia arriba en esa inquietante mueca. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. En pueblos como Brookhaven, cada familia tenía sus rarezas, su oveja negra, sus marginados. Pero Samuel no era solo extraño. Había algo más pesado en él, una presencia que permanecía incluso después de que se fuera. Tal tipo que hacía que los adultos se miraran entre sí y murmuraran: «Hay algo mal con ese chico». Antes de adentrarnos en la escalofriante historia, quiero que sepas que este canal está dedicado a desenterrar las historias verdaderas más perturbadoras del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar el botón de suscripción y hacer clic en la campana de notificaciones. Así no te perderás nuestras exploraciones semanales en los misterios más aterradores de la historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del país nos estás viendo. Me encanta saber dónde se encuentran nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Samuel vivía con su madre en una casa de campo en ruinas a las afueras del pueblo. Su padre se había ido hacía años. Algunos decían que había abandonado a la familia. Otros susurraban que había muerto en una pelea de bar. La verdad nunca se supo del todo, y nadie quiso indagar demasiado. Lo que todos podían ver, sin embargo, era que la vida en el hogar de Samuel estaba tan fracturada como la pintura descascarada del porche. Su madre, Martha Whitlock, era una mujer cansada que pasaba sus días evitando que la casa se derrumbara y sus noches tratando de calmar los extraños estados de ánimo del chico que criaba sola. Los maestros describían a Samuel como inteligente, pero distraído, siempre mirando por la ventana del aula, dibujando imágenes toscas de cuchillos y sangre en los márgenes de sus papeles. Cuando sus compañeros le preguntaban por qué dibujaba esas cosas, él solo inclinaba la cabeza, mantenía esa desarmante sonrisa y respondía con una voz inquietantemente tranquila: «Porque se siente bien». Las primeras señales de su crueldad comenzaron con los animales. Pequeñas criaturas empezaron a desaparecer en Brookhaven. El gato de un vecino, un perro demasiado confiado con los extraños, gallinas robadas de un corral. La gente asumía que los culpables eran coyotes o zorros. Pero la verdad era mucho más escalofriante.
Detrás del granero de los Whitlock, entre las altas hierbas donde los niños rara vez se aventuraban, Samuel practicaba sus propios rituales silenciosos, la lenta disección de la vida. Sus manos firmes y curiosas, la sangre manchando la tierra bajo sus zapatos. Y aunque sus víctimas nunca hablaban, aquellos que lo veían después, limpiándose las manos en los pantalones, juraban que su sonrisa parecía más afilada, más amplia, como si se alimentara del horror de lo que solo él había presenciado. Nadie en ese momento podía imaginar aún hacia dónde conduciría esa oscuridad. En 1897, el crimen no era algo que Brookhaven conociera bien. Peleas en los salones, sí, algún que otro robo, claro, pero el asesinato, especialmente de ese tipo que deja una marca en la historia, parecía inimaginable en su tranquilo rincón de Missouri. Sin embargo, en las semanas siguientes, el pueblo aprendería que la sonrisa de Samuel Whitlock no era solo una rareza. Era una advertencia. El primer asesinato ocurrió de repente y hasta el día de hoy se recuerda menos por el acto en sí que por la expresión en el rostro de Samuel cuando se descubrió. A finales de junio, el cuerpo de Thomas Green, de 11 años, fue encontrado cerca del borde del bosque detrás del cementerio de la iglesia. Le habían cortado la garganta y su pecho estaba marcado con profundas incisiones deliberadas. El padre O'Neill, el párroco, encontró al niño al amanecer. Su pequeño cuerpo estaba colocado con un cuidado casi ritual, los brazos cruzados sobre el pecho. La visión fue suficiente para helar incluso a los hombres más duros de Brookhaven. Pero lo que más inquietó no fue la brutalidad. Fue el detalle que surgió después, susurrado por los niños que habían estado con Samuel la tarde anterior. Afirmaban que había estado sonriendo más ampliamente de lo habitual, siguiendo a Thomas con la mirada mientras el grupo jugaba a las escondidas en los campos. No se reía, recordó uno de ellos. Él solo sonrió, como si ya supiera que algo iba a suceder. La sospecha recayó rápidamente sobre Samuel, pero con tan poca evidencia concreta y dada su corta edad, la gente del pueblo dudó. ¿Cómo podía un chico de apenas 14 años cometer algo tan malvado, tan calculado? Los padres mantuvieron a sus hijos más cerca en los días siguientes, cerrando las puertas antes del anochecer, susurrando teorías que nadie se atrevía a discutir en voz alta. Sin embargo, Samuel caminaba por el pueblo como si nada hubiera cambiado. Esa misma sonrisa inquebrantable pintada en su rostro, sus ojos siguiendo a todos de cerca, notando su miedo. El sheriff lo interrogó, por supuesto. Sentado en el escritorio de madera dentro de la estación, Samuel respondió con cortesía, con calma. Insistió en que era inocente, que solo había estado jugando como los demás. Incluso logró forzar una risa, aunque sonó hueca, antinatural, ensayada. Cuando le preguntaron si había visto a Thomas esa noche, se inclinó hacia adelante, sus labios estirándose un poco más, y respondió suavemente, «Veo a mucha gente, algunos de ellos. Nunca olvido». El sheriff, inquieto, lo liberó. Sin pruebas y con la presión pública aumentando para atrapar al verdadero asesino, la pista se enfrió. Pero la gente de Brookhaven nunca dudó del todo. En el fondo, sabían la verdad impensable. Samuel Whitlock había matado a Thomas Green. Y peor aún, lo había disfrutado. Era solo el comienzo. El pueblo aún no lo sabía, pero Brookhaven estaba a punto de ahogarse en el miedo. Cada semana que pasaba, el chico de la sonrisa escalofriante se volvía más audaz, sus crímenes escalaban de la curiosidad a la crueldad y de la crueldad al horror. El nombre Samuel Whitlock pronto se grabaría en la historia de Missouri, no simplemente como un asesino, sino como un chico que sonreía mientras mataba.
Y cuando apareció la siguiente víctima, ningún susurro, oración o puerta cerrada podría detener la propagación de la oscuridad. El descubrimiento del cuerpo de Thomas Green sacudió a Brookhaven como nunca antes. En un pueblo donde los niños corrían libremente por los campos y las madres confiaban en que sus pequeños vagaran hasta el atardecer, una nueva pesadez se instaló. El miedo se filtró en las conversaciones diarias. En la tienda general, los susurros flotaban sobre los sacos de harina y los rollos de tela. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? En la iglesia, los sermones del padre O'Connell se volvieron más oscuros. Las palabras "el mal entre nosotros" se repetían con más urgencia cada domingo. Pero el consenso silencioso, aunque rara vez expresado abiertamente, ya giraba nuevamente en torno a Samuel Wedlock. El chico siempre había sido raro, sí, pero ahora había algo en el que parecía francamente siniestro. Aún paseaba por el pueblo con ese cuerpo pálido y huesudo, sus pequeñas botas levantando polvo a lo largo del camino de tierra. Y esa sonrisa, esa misma curva congelada, parecía volverse más inquietante bajo la sospecha. Cuando otros bajaban la mirada, Samuel la levantaba. Miraba a la gente de forma diferente, como si no solo los observara, sino que los diseccionara pieza por pieza. Detrás de su mirada vidriosa, los padres empezaron a acercar a sus hijos cada vez que su sombra aparecía en la calle. Las ventanas se cerraban antes de lo habitual. Un perro ladraba en la noche y las familias despertaban sobresaltadas, imaginando la sonrisa de Samuel justo más allá del vidrio. El sheriff Elias Turner sentía la presión aumentar. Era un hombre de unos 50 años, curtido por los años de trabajar en los campos antes de ingresar a la ley, pero nada de lo que había visto, ni una pelea de borrachos ni un asalto de bandidos en una granja cercana, se comparaba con la mutilación del joven Thomas. Turner no podía ignorar lo que tantos ya sospechaban. Pero la ley era una jaula que lo ataba, y la sospecha por sí sola nunca bastaría para encerrar a Samuel. Así que lo observó en silencio. Turner preguntó a los vecinos a dónde iba Samuel por las noches, anotó su comportamiento extraño en la escuela, lo vigiló de cerca cada vez que merodeaba cerca de la plaza del pueblo. Pero Samuel parecía consciente del escrutinio. Porque no dejaba evidencia, solo una inquietud persistente donde quiera que pisara. Una tarde, bajo el brillo menguante de las lámparas de gas, el sheriff vio a Samuel sentado solo al borde del arroyo. El chico sostenía un palo, arrastrándolo perezosamente sobre la superficie del agua. Cuando Turner se acercó, con las botas hundiéndose en la orilla embarrada, Samuel no se movió. Ni siquiera giró para mirar. En cambio, con la espalda vuelta hacia el sheriff, habló en voz baja, casi como si recitara un pensamiento: todos ustedes piensan que lo maté. El sheriff se detuvo en seco, sorprendido por el tono sereno y directo del muchacho. ¿Por qué dices eso, hijo?, preguntó Turner. Finalmente, Samuel levantó la vista del agua, inclinando lentamente la cabeza para revelar esa sonrisa siempre presente. Porque tienen razón. Luego, tras una larga pausa, añadió entre dientes: pero nunca lo probarán. La sangre del sheriff se heló. ¿Era una confesión, una burla o nada más que una imaginación cruel? Samuel solo se levantó, se sacudió la tierra de los pantalones y se alejó, dejando al sheriff paralizado en la orilla del arroyo, preguntándose si acababa de ser marcado por un muchacho que sabía que era intocable. La inquietud del pueblo pronto se convirtió en pánico cuando otro niño desapareció. Abigail Monroe, de 9 años, no regresó a casa una tarde despejada de julio. Su madre buscó desesperadamente, corriendo de un patio vecino a otro, con sus gritos resonando entre los campos. Pronto,
Medio pueblo salió con linternas, peinando los bosques, revisando graneros, gritando su nombre en la noche que crecía. Pasada la medianoche la encontraron. El pequeño cuerpo de Abigail fue descubierto en lo profundo de los campos, escondido entre las hileras de maíz alto. Los cortes en sus brazos y rostro eran iguales a los de Thomas Green. Su sangre se había filtrado en la tierra, formando manchas oscuras que los granjeros recordarían cada vez que araran ese suelo. Lo que realmente enfermó a quienes la hallaron no fue solo la violencia, sino la precisión. Había intención en cada herida, una paciencia perturbadora ejecutada por manos demasiado disciplinadas para ser un simple arrebato de furia. Quien cometió estos asesinatos lo hizo con control, y como antes, la sospecha recayó instantáneamente sobre Samuel. Los susurros ya no se quedaban en susurros. Las madres lloraban entre las manos al mencionar su nombre. Los padres se reunían de noche en conversaciones calladas, debatiendo qué acción tomar si la ley no los protegía. Algunos querían expulsar a Samuel de Brookhaven por completo. Otros hablaban con un tono más oscuro, sugiriendo que merecía una consecuencia más definitiva. Pero exteriormente, Samuel parecía intacto ante la tormenta que lo rodeaba. Días después del funeral de Abigail, el chico fue visto cerca de la casa de su familia. No habló con nadie, no reconoció a los Monroe en su duelo. Pero los vecinos juraron haberlo visto observando, con los labios curvados en aquella sonrisa, sus ojos siguiendo sus lágrimas como si saboreara cada gota. Una mujer mayor, la señora Dael, afirmó haberlo enfrentado. Se le acercó con furia en el paso y dolor en la voz, preguntándole directamente si lo había hecho. La respuesta de Samuel fue escalofriantemente casual. Se inclinó lo suficiente para que ella oliera el hierro en su aliento y susurró, ¿por qué me preguntas cuando ya lo sabes? La historia se propagó como fuego, transformando el miedo del pueblo en algo más oscuro. Pavor. Brookhaven ya no solo temía a Samuel Wedlock. Estaban convencidos de que disfrutaba de su miedo. Su presencia ya no era simplemente inquietante. Era una amenaza. Y aún así, Samuel seguía siendo intocable. Turner no tenía pruebas ni testigos más allá de niños aterrorizados incapaces de declarar ante la ley. Samuel no podía ser juzgado solo por instinto, así que el chico permaneció en Brookhaven, libre para caminar por sus polvorientas calles. Su sonrisa, una burla contra toda una comunidad paralizada por el terror. El verano se arrastró, cada atardecer trayendo nueva ansiedad sobre quién podría desaparecer después. Los padres ya no permitían que sus hijos jugaran libremente en los campos o en los bosques. Los granjeros cargaban escopetas, no solo por los depredadores, sino por la sombra de un chico al que creían el verdadero depredador entre ellos. Y a través de todo eso, Samuel caminaba en silencio, con aquella sonrisa que nunca abandonaba su rostro, incluso cuando los padres escondían a sus hijos tras de sí, incluso cuando los hombres cruzaban al otro lado del camino, incluso cuando las contraventanas se cerraban al verlo pasar. Algunos decían que había nacido roto. Otros creían que la ausencia de su padre y la dura vida con su madre lo habían convertido en una criatura incapaz de empatía. Pero la verdad era aún más simple. Samuel disfrutaba lo que hacía. Quería que la gente supiera que lo disfrutaba. Y la crueldad dentro de él aún no había alcanzado su punto máximo. Solo se estaba afilando. Para finales de ese verano, Brookhaven ya no contaría niños desaparecidos en susurros. Contarían a los muertos en voz alta. Samuel, el chico que sonreía mientras mataba, apenas estaba comenzando. A finales de julio, los asesinatos de Thomas Green y Abigail Monroe habían apretado a Brookhaven en un puño de paranoia.
Las familias atrancaban las puertas por la noche. Los padres patrullaban los porches con rifles apoyados en las rodillas, y los niños tenían prohibido alejarse más allá del patio delantero. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, el miedo seguía siendo un compañero constante, porque en algún lugar ahí afuera estaba Samuel Whitlock y nada parecía detenerlo. Cuando la gente lo cruzaba en la calle, evitaban su mirada, pero aún podían sentirla, penetrante, fija en ellos con una intensidad silenciosa. Su sonrisa nunca titubeaba y cada inclinación de su cabeza parecía insinuar que conocía los secretos que murmuraban en la oscuridad, los planes que hacían en voz baja. Era un muchacho entre ellos, pero no era un niño. Brookhaven comenzó a verlo como algo distinto, no un depredador como los coyotes en los campos, sino una enfermedad que caminaba en forma humana, con una sonrisa demasiado grande para su rostro. La crueldad de sus crímenes tenía un ritmo que insinuaba un momento deliberado. Cada asesinato estaba separado por semanas y siempre era un niño. Las heridas coincidían. La puesta en escena coincidía. No eran actos al azar. Formaban parte de algo cuidadosamente construido, aunque nadie podía entender por qué. El sheriff Turner estudiaba la poca evidencia que podía recopilar. Dibujaba marcas y anotaciones en un cuaderno gastado hasta altas horas de la noche en su escritorio, con las velas ardiendo bajas y el sudor corriendo por su sien bajo el calor del verano. Sospechaba de Samuel con cada fibra de su ser, pero como un hombre mirando la sombra de una soga colgada, sabiendo que está ahí, pero sin ver la soga misma, Turner no podía reclamar lo que aún no podía tocar. El patrón se volvió innegable con el tercer asesinato. En agosto, en otra tarde sofocantemente calurosa, Henry Lawson, de 12 años, salió de la pequeña escuela del pueblo después de ayudar a su maestro a limpiar. Nunca llegó a casa. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente en el viejo granero detrás de la propiedad de los Miller. El destino de Henry tenía similitudes con Thomas y Abigail, solo que esta vez se añadió algo nuevo. Una sola talla burda atravesaba su pecho. Una amplia curva poco profunda grabada deliberadamente en su piel. Cuando se descubrió el cuerpo, el sheriff miró largo tiempo esa marca y supo instantáneamente lo que estaba viendo. Era una sonrisa. Ese macabro símbolo cambió todo. Los rumores habían estado circulando en el pueblo, pero ahora se solidificaban. No solo enfrentaban a un asesino. Enfrentaban a uno que quería que entendieran su carta de presentación. Los asesinatos no eran meramente por placer. Eran teatro. Y Samuel Whitlock era el chico escribiendo el guión. Cuando se le preguntó dónde había estado esa noche, Samuel afirmó que había estado en casa con su madre. Martha Whitlock, con los ojos hundidos y agotada, confirmó su coartada. Pero el sheriff sospechaba que su silencio hablaba de terror, no de verdad. Los vecinos a menudo la veían en el porche en los días posteriores al asesinato de Henry, retorciéndose las manos, con un ceño pálido tallado en su rostro, los hombros temblando cuando Samuel salía de noche. No decía nada, pero sus ojos hundidos lo decían todo. Temía a su hijo y quizás sabía los horrores que llevaba en su sonrisa. Y, una vez más, Samuel caminaba libre. Sin pruebas, las manos de la ley permanecían atadas y su audacia solo crecía. Para finales de agosto, Brookhaven ya no susurraba. El nombre Whitlock pasaba por labios resecos con abierta repulsión. Los hombres escupían al hablar de él. Las mujeres acercaban más a sus hijos. Aún así, Samuel parecía disfrutar del desprecio. Vagaba por la plaza con más frecuencia, casi como si se deleitara en el fuego que se construía a su alrededor. La gente juraba que caminaba más despacio deliberadamente,
asegurándose de que su mirada se detuviera en cada par de ojos lo suficientemente valientes como para mirarlo. Entonces llegó el momento que grabó el miedo más profundamente en la conciencia de Brookhaven. Una tarde sofocante, Samuel entró al concurrido mercado con aquella calma inquietante, su sonrisa se amplió al pasar entre la multitud, su presencia absorbiendo el sonido del aire hasta que el murmullo se convirtió en susurros. Luego, con voz suave pero lo suficientemente afilada para cortar la quietud, dijo, 3, y contando. Nadie olvidó esas palabras, dichas casualmente, como una observación, como si disfrutara recordándoles a todos lo indefensos que eran. Las madres abrazaron más fuerte a sus hijos. Un carnicero dejó caer su cuchillo a medio cortar, la hoja golpeando la tabla. La sonrisa de Samuel se mostró ante todos antes de desaparecer por el camino, dejando un silencio como humo tras la llama. La oficina del sheriff fervía de demandas. Los padres irrumpieron en el edificio, exigiendo justicia. Un predicador proclamó desde el púlpito que el mismo Satanás había arraigado en ese chico. Sin embargo, Samuel nunca fue detenido, nunca arrestado. Turner temía que eso rompiera la frágil ley de Brookhaven, porque si Samuel fuera encarcelado sin pruebas, algunos habrían asaltado la estación para sacarlo y otros habrían hecho motín para exigir sangre. La ley, débil como era, debía mantenerse. Así que Samuel deambulaba. Y peor aún, estaba aprendiendo. El intervalo entre cada asesinato se acortaba, la crueldad se profundizaba, la puesta en escena se hacía más pronunciada. Brookhaven ya no cuestionaba si volvería a atacar, sino cuándo. Y luego llegó septiembre. Las hojas del final del verano empezaban a rizarse y ponerse marrones. El calor persistía, pesado y sofocante sobre el paisaje desgastado. Los niños ya no jugaban en absoluto. Se quedaban dentro, espiando desde las ventanas como si esperaran que sus nombres fueran los siguientes. Para entonces Brookhaven se había convertido en un pueblo que orbitaba alrededor de un solo chico. Cada decisión, cada miedo, cada oración parecía plegarse en torno a Samuel Whitlock y a la sonrisa que nunca desaparecía. Incluso cuando él se esfumaba en el silencio durante días, su peso persistía, y cuando resurgía dejaba otra marca. El chico que sonreía mientras mataba se aceleraba, y Brookhaven apenas había arañado la superficie del horror que él estaba decidido a desatar. Para septiembre, Brookhaven ya no vivía simplemente con miedo, empezaba a fracturarse bajo su peso. Familias que habían vivido lado a lado durante generaciones ahora se miraban con sospecha, como si la traición y el peligro acecharan no solo en el muchacho de la sonrisa, sino en el silencio de sus propios vecinos. Los asesinatos de Thomas, Abigail y Henry habían transformado la vida cotidiana en un ritual de paranoia. Los granjeros ya no gritaban saludos a través de los campos. Los hombres dejaron de reunirse en las tabernas tras largas jornadas de cosecha. En su lugar, cada rostro parecía volverse hacia adentro, cada susurro más agudo, cada plegaria más desesperada. Y en el centro de cada conversación estaba el mismo nombre, Samuel Whitlock. Pero el pueblo no podía ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Algunos pedían su arresto, instando al sheriff Turner a actuar a pesar de la falta de pruebas. Otros exigían medidas más severas, susurrando sobre linchamientos, sobre echar a Samuel y a su madre de Brookhaven con fuego y puños si hacía falta. Una porción más pequeña y silenciosa de la comunidad aconsejaba cautela. Susurraban que si se empujaba a Samuel, si la ira del pueblo estallaba contra él, su violencia podría intensificarse aún más, convirtiendo un patrón de cuerpos de niños en una masacre que nadie podría detener. El sheriff escuchó todo eso y cargó con la carga pesadamente sobre sus hombros. No tenía paz.
Por la noche, cuando otros temblaban en sus casas, Turner se sentaba en el porche con su revólver tendido sobre el regazo, mirando hacia los campos oscuros, su mente sacudida por la misma pregunta que resonaba en todo Brookhaven: ¿cuándo volverá a atacar? Esa pregunta encontró respuesta más rápido de lo que imaginaban. En la tarde del 10 de septiembre, la familia Mellor se preparaba para cenar dentro de su modesta casa en las afueras del pueblo. La comida apenas había sido servida cuando la más joven, Clara Ara, de 10 años, no apareció tras haber sido enviada a sacar agua del pozo. Al principio, su madre supuso que estaba demorándose. Luego los minutos se estiraron hasta casi media hora. La comida se enfriaba sin tocarse. El pánico subió. Se encendieron linternas. La búsqueda fue rápida, desesperada y trágicamente breve. El cuerpo de Clara fue encontrado justo más allá del pozo, oculto en la hierba alta, su vestido blanco empapado de carmesí. Y allí, tallada una vez más en su pecho, yacía la marca, una sonrisa burda y ancha grabada por manos deliberadas. Esta vez, sin embargo, Samuel no había desaparecido sin ser visto. 2 adolescentes juraron haberlo visto solo minutos antes de que Clara Ara desapareciera. Habían visto su figura delgada trazando el borde de la granja Mellor, su rostro iluminado por el sol que se apagaba, su boca curvada en esa inquietante mueca. No era prueba suficiente para asegurar un juicio. Pero en la mente de la gente de Brookhaven fue la confirmación indudable de lo que ya creían. El pueblo estalló esa noche. Docenas se reunieron fuera del juzgado. Padres con los puños apretados, madres con el rostro surcado y escopetas colgadas sobre los hombros. El aire se cargó de furia. La multitud coreaba el nombre de Samuel como una maldición, exigiendo que el sheriff actuara. Algunos pedían la ley, la mayoría pedía sangre. Dentro de su oficina, el sheriff Turner caminaba de un lado a otro. No quería nada más que encerrar a Samuel en una celda y tirar la llave, pero también sabía que la ley, tal como estaba escrita, no le ofrecía nada sobre lo que apoyarse. Arrestar al chico sin pruebas no se sostendría en ningún tribunal y, peor aún, podría alimentar más su leyenda, otorgándole la atención que parecía ansiar. Pero entonces Turner consideró la gravedad del silencio. Si no hacía nada, la gente del pueblo podía actuar por su cuenta, formando una turba guiada no por la justicia sino por la venganza. Y si Samuel se enteraba de su intención, no había forma de saber cómo podría retaliar el chico. Cuando intentó calmar a la multitud afuera, sus palabras cayeron en la tormenta. La ley prevalecerá, les dijo, con el sudor goteando bajo el sombrero a la luz de las antorchas. Pero en respuesta llegaron gritos airados: la ley es demasiado lenta. Ese chico ya no es uno de los nuestros. ¿Cuántos más deben morir? Ya no era solo Samuel el que dividía a Brookhaven. Era la propia pregunta de cómo debía llevarse a cabo la justicia. Los ciudadanos empezaron a dividirse en facciones, los que aún se aferraban a la ley y los que creían que la ley no significaba nada frente al mal, y Samuel, sin levantar un dedo, había logrado enfrentar hermano contra hermano, padre contra vecino. Mientras tanto, Samuel parecía alimentarse del caos. 2 días después del funeral de Clara Ara Mellor, fue visto nuevamente en el mercado, de pie en silencio junto al pozo donde se reunían las mujeres. Inclinó la cabeza para verla susurrar. Luego, como burlándose de su dolor, colocó 2 dedos sobre sus labios y los estiró en una sonrisa grotesca, la misma sonrisa tallada en los cuerpos de sus víctimas. Las mujeres jadeaban, abrazando sus cestas al pecho, y huyeron. Samuel se dio la vuelta y se alejó despacio, con calma, su sombra alargándose sobre el empedrado. Sabía lo que hacía. Quería que tuvieran miedo.
Dicen que el mal a menudo se oculta en las sombras. Pero en Brookhaven de 1897, el mal estaba a plena luz del sol, sonriendo, y el pueblo, tan dividido como estaba, pronto alcanzaría un punto de quiebre. Porque con cada nuevo cuerpo, Samuel no solo mataba a sus hijos, mataba su fe en la seguridad, en la ley y en los demás. La sonrisa se estaba expandiendo, y para octubre los consumiría a todos. Octubre llegó con aire más fresco, pero sin alivio para Brookhaven. En lugar de celebraciones de cosecha y tardes llenas de música de violín, el pueblo se hundía más en el miedo. Los asesinatos ya habían cobrado 4 niños. Y con cada funeral, la tierra de Missouri parecía más pesada, cargando no solo con el peso de los ataúdes, sino con el temor de lo que todos creían inevitable. Samuel atacaría de nuevo. Cada puerta que crujía por la noche, cada paso sobre la tierra, cada grito de un ave nocturna enviaba escalofríos por los porches y habitaciones iluminadas por velas. Las familias ya no se reunían tras el anochecer. Incluso los servicios dominicales se volvieron escasos, con los feligreses acurrucados en casa, como si las paredes de madera de sus granjas pudieran mantener el mal a raya. Y, aún así, Samuel aparecía en todas partes. Algunas mañanas se quedaba al borde de la calle principal, apoyado en un poste, como si fuera solo otro chico sin lugar a donde ir. Otros días deambulaba cerca de las casas, espiando por ventanas, parado en los campos donde los niños ya no se atrevían a jugar. Donde quiera que aparecía, esa sonrisa lo seguía, muda, afilada como una hoja, recordándoles cuán débiles eran frente a su depredador. Brookhaven se estaba derrumbando, y Samuel lo sabía. El siguiente asesinato llegó con rapidez implacable. La tarde del 14 de octubre, Ruth Callahan, de 13 años, fue enviada a entregar pan a un vecino. Nunca regresó. Al amanecer, su cuerpo sin vida fue descubierto cerca del cementerio, colocado casi en el mismo lugar donde Thomas Green había sido encontrado meses antes. Las heridas eran demasiado familiares, las tallas en su pecho inconfundibles, y esta vez se había añadido algo aún más horrible. El pan que había llevado ahora yacía a su lado, cortado en finas rebanadas, como burlándose de la cena que nunca compartiría con su familia. No bastaba con que Samuel matara. Quería que el pueblo viera su obra, que reconociera su mano en cada detalle. Quería que sintieran su presencia incluso cuando él no estaba allí. El sheriff Turner se detuvo ante el cuerpo de Ruth más tiempo del que un hombre debería. Su rostro curtido estaba pálido, surcado de sudor, la mano inmóvil sobre el revólver, aunque sabía que ya era tarde para disparar. Por primera vez, Turner entendió la verdad más profunda. Samuel no solo cometía asesinatos, estaba dejando mensajes. Cada escena del crimen era una comunicación, una escalada, un desafío sonriente grabado en carne. El sheriff reunió al pueblo más tarde ese día frente al juzgado. Su voz se quebraba por el cansancio, pero sonaba firme: no me importa que sea un niño. No me importa que la ley diga que no podemos detenerlo. Se nos acaba el tiempo. Si no hacemos nada, más de nuestros hijos morirán. Pero las palabras del sheriff llegaron demasiado tarde para unir al pueblo. La mitad de los hombres exigía que Samuel fuera capturado y ejecutado sin juicio. Otros insistían en que la ley debía mantenerse, aún admitiendo su miedo. Las discusiones casi estallaron en puños antes de que Turner terminara la reunión, con la voz temblando mientras prometía: si la ley no lo detiene pronto, yo lo haré. Esa misma noche, Turner caminó por los límites del pueblo, esperando encontrar a Samuel, acorralarlo solo, lejos de su madre y de las manos de una turba. Y entonces lo vio allí, bajo la tenue luz de una luna menguante.
Samuel estaba solo en el campo frente a la casa Mellor. Su delgado cuerpo proyectaba sombra, la cabeza inclinada. Turner apretó su revólver con fuerza, el sudor cayendo por su espalda a pesar del frío de octubre. Se acercó lentamente, cada crujido de la hierba resonando en el silencio. Cuando el sheriff estuvo lo suficientemente cerca, Samuel se giró, su sonrisa cortando su pálido rostro como si se iluminara por sí sola. Por un largo instante, ninguno habló. Finalmente, Turner apuntó su revólver, la mano temblando. Samuel inclinó aún más la cabeza, rompiendo en una risa lenta y deliberada, al principio silenciosa, luego baja y áspera, sus hombros temblando con el peso de la burla. Finalmente dijo palabras que Turner nunca olvidaría: llegas demasiado tarde. Siempre llegarás demasiado tarde. Con eso, Samuel dio un paso atrás hacia las sombras del campo, desvaneciéndose en la noche antes de que Turner pudiera obligarse a disparar. El sheriff supo entonces lo que el pueblo se negaba a aceptar: los asesinatos no pararían hasta que Samuel mismo fuera detenido. Y ningún juicio, ni prisión, ni sermón lo acabarían. Pero solo una cosa lo haría. Brookhaven vivía ahora al filo del cuchillo. Los padres no permitían a los niños salir solos durante el día, y mucho menos al anochecer. Los hombres vigilaban sus casas con escopetas listas. Las mujeres susurraban sobre abandonar el pueblo por completo. Brookhaven cambiaba, convirtiéndose en algo más oscuro. Un lugar no solo atormentado por el asesinato, sino consumido por él. Samuel Whitlock, el chico que nadie se atrevía a tocar, orquestaba cada nota. Para finales de octubre, Brookhaven por fin estallaría. No por el dolor, ni por el miedo, sino por la ira. El pueblo dejaría de susurrar sobre Samuel Whitlock. Irían a por él, pero Samuel, siempre sonriendo, esperaba precisamente eso. El frío de octubre normalmente traía celebraciones de la cosecha a Brookhaven, hogueras, sidra y violines hasta altas horas. Pero en 1897, el silencio pesaba donde antes vivía la alegría. El pueblo no estaba atrapado por hambre o fuego, sino por un solo chico, Samuel Whitlock. Su nombre se llevaba como una maldición susurrada en los campos, su sombra extendiéndose sobre cada hogar, cada plegaria, cada noche sin dormir. Tras la muerte de Ruth Callahan, Brookhaven era una mecha lista para estallar. La gente había enterrado a demasiados niños, y aunque ningún policía ni abogado podía declarar oficialmente la culpa de Samuel, todos lo sabían. Habían visto la mueca, sentido su mirada, oído las crípticas palabras que escupía como semillas de veneno. 3, y contando. Ahora eran 4 los muertos, y esa sonrisa grabada en la carne de cada víctima hacía la conexión innegable. No se ocultaba. Los desafiaba. El enfrentamiento que el sheriff temía se acercaba cada día. La división en Brookhaven se ampliaba hasta que las familias comenzaron a fracturarse en líneas invisibles. Un grupo, sobre todo padres, hombres que trabajaban los campos con manos ásperas y ampolladas por el arado, se militarizó. Se reunían en graneros por las noches, hablando con voces duras por el licor y el dolor. Argumentaban que el sheriff era débil, que esperar pruebas era como invitar a la muerte a cada puerta. Tenemos la prueba que necesitamos, ladraban a quien escuchara. El chico sonríe mientras nuestros hijos se pudren. Otros, todavía fieles a la ley, advertían contra la justicia de turba. Recordaban la reputación de Missouri, lo rápido que los linchamientos podían salirse de control, como la violencia rara vez terminaba con una sola víctima. Aún así, incluso entre los vacilantes, el miedo tensaba sus voces. Creían en la ley,
pero incluso ellos susurraban que quizás la ley de Brookhaven no era lo suficientemente fuerte para combatir el tipo de mal que Samuel llevaba en su sonrisa. El sheriff Elias Turner estaba atrapado en el centro. Cada día cargaba el peso más pesado, con la mirada de un hombre al borde del colapso. No quería nada más que poner una bala entre los ojos de Samuel, pero el juramento de su placa chocaba con la desesperación de su alma. Turner aún recordaba la voz del chico en el campo, esa risa burlona bajo una luna de plata, las palabras que lo señalaban: siempre llegarás demasiado tarde. Ahora el sheriff temía que Samuel no solo estuviera matando, estaba prediciendo. Estaba por delante de ellos, un paso más cada vez, sonriendo ante su impotencia. Para la segunda semana de octubre, los susurros se habían convertido en planes. Grupos de hombres comenzaron a portar armas, no solo por la noche sino abiertamente a la luz del día. Los granjeros llegaban al servicio dominical con escopetas apoyadas en los bancos, desafiando a Samuel a poner un pie dentro. Niños lo suficientemente jóvenes como para haber jugado a las canicas en las calles ahora se sentaban afilando cuchillos con miradas endurecidas, imitando la firme determinación de sus padres. Las madres, por otro lado, se reunían en círculos de oración desesperada. Rogaban al padre O'Connell por guía, pero sus sermones, antes llenos de esperanza, se habían vuelto más oscuros, más airados. El mal ha llegado a Brookhaven, tronó, con la voz temblando entre las vigas. Y si la mano de la ley no puede derrotarlo, entonces la mano de Dios debe guiarnos para golpearlo nosotros mismos. Para algunos, sonó como permiso sagrado. Para otros, fue la primera vez que la voz del sacerdote transmitía más miedo que fe. Y Samuel avivaba el fuego. Sabía exactamente lo que pasaba. Testigos afirmaban verlo ahora con más audacia. En las tardes frescas, Samuel se sentaba fuera de la tienda general, tallando pequeños trozos de madera en figurillas toscas con una navaja de bolsillo, su sonrisa nunca desvaneciéndose. Dejaba esos pequeños tallados deliberadamente, posados en los escalones o arrojados en los patios, la mayoría con la forma de un rostro grotesco, los labios estirados de oreja a oreja, un recordatorio, una firma, una promesa. Los niños lloraban al descubrir uno. Algunos se negaban a dormir en sus habitaciones, rogando quedarse junto a sus padres, aterrorizados de cerrar los ojos, solo para despertarse y encontrar a Samuel de pie allí. Una mañana, una familia descubrió un tallado dejado en su porche, la forma de un pequeño ataúd, hecho toscamente, la tapa grabada con esa misma sonrisa ancha. Su hija, Mary, de 10 años, desaparecería 3 días después. Su cuerpo nunca fue encontrado. Esa desaparición rompió la presa. El pueblo explotó. El 20 de octubre, los hombres de Brookhaven se reunieron en la plaza para lo que llamaron justicia, aunque parecía más venganza. Antorchas encendidas, fusiles apoyados en hombros furiosos, y la multitud crecía con gritos que llegaban a cada rincón del pueblo. Samuel Whitlock ya no estaba solo bajo sospecha. Estaba condenado. El sheriff los enfrentó desde los escalones del juzgado, la mano sobre la empuñadura de su revólver, la voz forzada: «No pueden tomar la ley en sus manos», suplicó, aunque al hablar su voz se quebró, traicionando la parte de él que ya no creía sus propias palabras. Pero los hombres gritaron de vuelta: «Se está burlando de nosotros. Nos está matando un niño a la vez. Lo colgaremos antes de que termine la semana». Ya no era un desacuerdo. Era una guerra entre la gente de Brookhaven, y Samuel estaba en el centro, el ojo de la tormenta, sonriendo en silencio mientras el pueblo implosionaba a su alrededor. Esa misma noche, la turba marchó hacia la granja Whitlock en las afueras, antorchas en mano, fusiles levantados.
El camino estaba bordeado de familias aterradas que miraban desde los porches, desgarradas entre el horror y el dolor, mientras la multitud salía a matar a un muchacho de 14 años. Martha Whitlock había vivido en la miseria mucho antes de que Brookhaven se volviera contra ella, cansada, frágil, consumida por años criando a Samuel sola. Lo había defendido cuando fue forzada, aunque con labios temblorosos y ojos huecos que delataban la verdad, que estaba aterrada de su propio hijo. Ahora, mirando por la ventana agrietada de su casa, con la luz de la linterna cayendo sobre su rostro ansioso, supo lo que venía. Samuel estaba sentado a la mesa de la cocina en silencio, medio pan sin acabar a su lado, pasando distraídamente el filo de una navaja por la superficie de la mesa. No preguntó por el ruido afuera. No preguntó por el resplandor creciente de antorchas en la distancia. Simplemente sonrió, arrastrando el acero lenta y deliberadamente sobre la madera, dejando profundas marcas en su superficie. Su madre suplicó, con la voz afilada por el pánico: «Samuel, tienes que hacer algo. Tienes que irte». Él alzó la vista, los ojos brillando a la luz de la lámpara, la sonrisa inmutable. «Vendrán», dijo en voz baja. Luego se recostó en su silla, cruzando los brazos como un invitado que espera compañía. «Y estaré listo». Las rodillas de Marta fallaron donde estaba. Su cuerpo frágil colapsó al suelo mientras los sollozos escapaban de su pecho. Le suplicó, le rogó a su hijo que se arrepintiera, que huyera, que se entregara. Claro, Samuel solo inclinó la cabeza como si la estudiara como a uno de los animales que antes abría en secreto. Entonces, con un susurro, respondió a sus gritos: «No huyo». Sonrió. Aquella noche la turba rodeó la granja. Las antorchas siseaban mientras las llamas se mecían con el viento frío. Botas y gritos pisotearon el silencio. Las voces se elevaron en furia, coreando el nombre de Samuel como se llama a un monstruo en el bosque, intentando asustarlo para que apareciera. Pero Samuel no asomó por la ventana. No se acobardó. En cambio, salió calmadamente por la puerta principal, ese cuerpo pálido y delgado iluminado por el fuego naranja, los labios grabados con la infame sonrisa, los ojos brillando como vidrio. No se inmutó cuando arrojaron piedras, cuando los hombres gritaban que la horca esperaba, cuando los fusiles se alzaron en manos temblorosas. Simplemente se quedó allí mirando, sonriendo. La turba vaciló lo suficiente como para que el silencio sembrara duda. Porque aunque cada hombre lo detestaba, aunque cada mujer lloraba por sus hijos perdidos, la visión de un chico de pie tan tranquilo ante la muerte fue suficiente para helar incluso a la venganza. Samuel susurró algo entonces, aunque pocos en la delantera lo escucharon. Sus labios se curvaron más y su voz hiceó apenas por encima del crepitar de las antorchas: ¿creen que esto termina conmigo? Se deslizó entre la multitud como veneno, sembrando incertidumbre donde antes había furia. Y en esa pausa, Samuel sonrió más ampliamente. El chico que había asesinado a sus hijos ahora estaba ante ellos, inconquistado, indemne a su rabia, sin miedo a sus armas. Y poco a poco Brookhaven se dio cuenta de que la batalla ya no era Samuel contra la ley, ni Samuel contra la gente. Era Brookhaven contra sí misma, y Samuel ya había ganado. El aire de octubre era cortante, lleno de humo de las antorchas de la turba. Brookhaven había llegado al punto de no retorno. Lo que comenzó como susurros sobre vallas y rumores murmurados en los bancos de la iglesia había estallado en una violencia que ningún sheriff, ningún predicador y ninguna oración podían contener por completo. La granja de Samuel Whitlock se erguía como un esqueleto torcido bajo la luz del fuego, sus vigas de madera proyectando largas sombras sobre la tierra.
Los hombres gritaban maldiciones, antorchas en alto, con los rostros retorcidos por la ira y el dolor. Las mujeres se quedaban detrás, abrazando mantones a sus hombros, algunas cubriéndose los ojos, otras fulminando con la mirada al chico que les había arrebatado tantos niños. Y entonces apareció él. La pequeña figura de Samuel salió por la puerta principal con una calma inquietante, enmarcada por la luz naranja que bailaba sobre su rostro pálido. No corrió. No suplicó. Salió al porche como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Sus labios se abrieron en esa sonrisa característica, ancha, afilada, inmutable. Por un momento, incluso los más enfurecidos de la multitud vacilaron, porque no había allí un monstruo, ni una bestia, sino un muchacho. Un muchacho que miraba a la muerte a los ojos sin miedo. El silencio era insoportable. Las llamas siseaban, las voces de la turba se atenuaron hasta el sonido de su propia respiración áspera. Samuel inclinó la cabeza, los hombros estrechos subiendo y bajando en la risa más tenue, aunque no saliera sonido de su garganta. Fue suficiente para quebrar su firmeza. Uno de los hombres gritó, «Cuélguenlo». Otro exclamó, «Mátenlo aquí y ahora». Y las antorchas avanzaron, los puños se alzaron contra el chico. Pero Samuel no se inmutó. Bajó del porche y entró en el círculo de luz del fuego. Sus ojos recorrieron cada rostro de la multitud, posándose en los padres de los niños que había matado, en las mujeres todavía empapadas de duelo. Entonces dijo, «Nunca me olvidarán». No gritó, habló despacio, deliberado, y sus palabras atravesaron al grupo como un trueno. La voz de Samuel sonó con calma letal, su sonrisa curvándose aún más cuando habló de nuevo. ¿Creen que esto termina si cuelgan de una cuerda? No, me verán cada noche. En sus casas, en sus graneros, en sus oraciones, inclinó más la cabeza, y las sombras esculpieron sus rasgos hasta hacerlos casi inhumanos. Aunque muera ahora, ya vivo aquí. Tocó su sien con un dedo. En sus pensamientos, en sus miedos, he ganado. Era locura. Era brillantez. La turba, ya inestable, empezó a fracturarse en ese momento. Algunos se lanzaron adelante con furia, solo para ser retenidos por otros sacudidos por sus palabras. Las antorchas se agitaron caóticamente, los fusiles temblaron en manos inseguras. El sheriff gritó por orden, su voz quebrándose contra la tormenta, «Paren esto ahora, paren». Pero Brookhaven ya no se oponía solo a Samuel. Brookhaven se había vuelto contra sí misma. El primer acto de violencia no vino de Samuel, vino de la multitud. Un hombre, ebrio de dolor y rabia, disparó su rifle al cielo y gritó, «Si Turner no lo cuelga, lo haremos nosotros». Otro replicó, «Y que su sangre maldiga este pueblo. Nos arrastrarás a todos al infierno contigo». Los gritos se convirtieron en empujones. Los empujones en puñetazos. Y entonces, bajo el resplandor del fuego, Brookhaven hervía en caos. Los vecinos se peleaban abiertamente en el patio sucio de la granja Whitlock. Viejas alianzas se partieron como ramas secas. La turba, tan unida en su furia, ahora se desgarraba frente al chico, que solo sonreía más, viéndolos descender a la locura. Su risa blanca partía la oscuridad como una hoja reflejando las llamas. El sheriff Turner luchaba por mantener el orden, golpeando el culatín de su revólver contra la tierra y gritando sobre el caos, pero nadie escuchaba. Su garganta ardía y su autoridad se ahogaba bajo el estruendo del dolor y la violencia. Y entre todo ello, Samuel permanecía intacto, el caos girando a su alrededor como si él fuera el director de una sinfonía que solo él entendía.
Martha Wedlock gritó desde el porche, su cuerpo frágil temblando mientras suplicaba a los hombres que se marcharan. Pero incluso su voz se perdió en la pelea, tragada por puñetazos y maldiciones. Y entonces, mientras las peleas se intensificaban y los fusiles vacilaban, llegó el momento de horror. Se disparó un arma, esta vez no al aire. El disparo tronó entre la multitud, resonando por los campos. Unos jadeos partieron la turba cuando un hombre tropezó hacia atrás, agarrándose el pecho antes de caer al suelo. Un padre de 3, no asesinado por Samuel, sino por la furia de Brookhaven. Los gritos se elevaron hasta el pánico abierto. Más disparos sonaron. Los hombres se arrojaron unos sobre otros. Se lanzó una antorcha que estalló contra la pared de la granja. Las llamas lamiendo con hambre la madera seca. Las madres gritaban, apresurándose a sacar a sus maridos de la frenesí. El sheriff, ahogándose entre humo y miedo, se lanzó al caos y envolvió sus manos alrededor del delgado brazo de Samuel, arrastrándolo hacia atrás desde la casa incendiada. Turner lo llevó a la noche, su agarre de hierro alrededor de la muñeca del niño. El rostro de Samuel se inclinó hacia él, esa misma sonrisa insoportable torciendo sus labios en un deleite tranquilo. «¿Ves?», susurró Samuel, sus palabras cortando el estruendo. «No necesito matarlos. Ellos lo harán por mí». El estómago de Turner se convirtió en piedra. Por primera vez, no se sintió como un hombre persiguiendo a un asesino, sino como un peón atrapado en el juego de un niño. La multitud se dispersó mientras el fuego consumía la casa Whitlock, las llamas rugiendo como un presagio. La multitud llevó al padre muerto al pueblo, su ira destrozada no por la supervivencia de Samuel, sino por la realización de lo que se habían convertido. Cuando amaneció, Brookhaven yacía fragmentado. Los hombres tenían cortes y moretones por vecinos en quienes una vez confiaron. La autoridad del sheriff no era más que ceniza. La casa estaba en ruinas, su esqueleto humeando en el viento, y Samuel, a pesar de todo, había sobrevivido. Ese día, algunos juraron haberlo visto regresar al pueblo junto al sheriff, con las manos libres, su paso lento y calmado. Sus labios se estiraron en la sonrisa más amplia hasta ahora, una que parecía decir, no necesitaba pelear. Ustedes se destruyeron por mí. Brookhaven nunca se recuperaría de esa noche. Las relaciones se habían roto. La fe había flaqueado, y ahora más que nunca, el pueblo comprendía la verdad. El poder de Samuel Wedlock no estaba solo en la sangre que derramaba. Estaba en el miedo que cultivaba. Y a medida que octubre se volvía mortalmente frío, vendría aún más sangre, porque Samuel estaba lejos de haber terminado. A la mañana siguiente del incendio, Brookhaven despertó con humo todavía elevándose de las ruinas de la casa Whitlock. El hedor de la madera chamuscada se aferraba pesado al aire, mezclándose con los fragmentos ácidos de culpa y violencia de la noche anterior. La multitud que buscaba justicia había dejado destrucción a su paso, pero la justicia misma se había alejado aún más. Samuel no había sido colgado. No había sido exiliado. En cambio, regresó al pueblo bajo la escolta del sheriff Elias Turner. Caminando por las calles de tierra con las manos libres, su delgado pecho subiendo y bajando con firmeza, su rostro tallado en esa sonrisa eterna. Parecía menos un niño traído para responder por la muerte, y más un rey conquistador regresando de la guerra, un vencedor que no había levantado un arma, y aún así había dejado un rastro de ruina tras de sí. Los habitantes del pueblo guardaron silencio al pasar. Algunos escupieron al suelo. Otros abrazaron a sus hijos contra sus faldas. Muchos simplemente voltearon el rostro, avergonzados de lo que habían hecho y aterrorizados de lo que Samuel haría a continuación.
Turner lo condujo a la cárcel. Cada paso pesado, cada mirada al niño a su lado, pesando en su alma, cerró de golpe la puerta con barrotes, encerrando a Samuel. Aunque incluso esa acción no trajo alivio. La sonrisa del niño solo se ensanchó mientras se sentaba con las piernas cruzadas en la litera de madera, recostado contra la pared como si esto no fuera más que otro paso en su juego. Esa expresión atormentó a Turner durante todo el día. Intentó hacer papeleo, intentó servir café fuerte, intentó controlar su respiración, pero cada vez que miraba a través de los barrotes, Samuel estaba allí, con los ojos brillantes, la sonrisa indeleble. Finalmente, cuando el sol descendió, el sheriff dio un paso adelante y pronunció las palabras que había llevado demasiado tiempo en silencio. ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué ellos? ¿Por qué los niños? Al principio Samuel no respondió. Jugaba con una paja entre sus dedos, mirada desenfocada. Luego inclinó la cabeza de lado, los labios curvándose más. Porque gritan mejor, respondió, plano y sin vida, esculpiendo hielo por la espalda de Turner. Samuel continuó después de un momento. Los adultos pelean. Hacen ruido. Se resisten. Pero los niños. Dejó que la sonrisa tomara toda su forma antes de susurrar. Los niños dan miedo honestamente. Turner golpeó los barrotes con la mano, sacudiendo la puerta de la celda con furia repentina. No eres más que un cobarde escondido detrás de sonrisas. La mirada de Samuel se estrechó ligeramente, aunque la sonrisa no desapareció. Y sin embargo, sheriff, yo soy quien decide quién duerme esta noche y quién no despierta. Su voz bajó a algo más agudo. No pueden detenerme. Ninguno de ustedes puede. Por eso queman sus propias casas antes de tocarme. Por eso se pelean entre ustedes. El sheriff se volvió, la mandíbula apretada tan fuerte que le dolían los dientes. Era verdad. Brookhaven se estaba desmoronando. El niño que debería haber sido impotente se encontraba en su centro como un titiritero. Esa noche Turner se sentó solo en su oficina mucho después de que las lámparas se apagaran. El pueblo estaba roto, sus autoridades destrozadas, y más vidas inocentes seguirían pronto si él no hacía nada. Ahora lo sabía completamente. Samuel mataría de nuevo, no porque quisiera esconderse o sobrevivir, sino porque quería el acto en sí. Matar no era su secreto. Era su lenguaje. Su sonrisa, su marca tallada en la carne, sus burlas a plena luz del día. Eran su manera de hablarle al pueblo. Y Brookhaven lo había escuchado alto y claro. La ley ya no importaba. Samuel no temía a los tribunales, ni sentía vergüenza por sus crímenes. El propio sheriff había escuchado lo que él admitió en esa celda, ni siquiera como confesión, sino como alarde. Turner agarró el revólver que estaba sobre su escritorio, con la mano temblorosa. Había dedicado su vida a hacer cumplir la ley. Pero ahora la ley se interponía entre los niños de Brookhaven y un monstruo que no ocultaba la sangre en sus manos. Por primera vez desde que había asumido la placa, Turner consideró convertirse en ejecutor en lugar de protector. Imaginó volver a esa celda, levantar el revólver, colocar el cañón contra la cabeza de Samuel y terminar la pesadilla con un solo disparo. Rápido, definitivo. La sonrisa desaparecida para siempre, pero su mano se congelaba cada vez que se acercaba al arma. Porque aunque el impulso gritaba en su pecho, había algo más que lo devoraba más profundo. Miedo. No miedo a matar, no. Miedo a lo que ese niño haría en sus últimos momentos. ¿Se reiría Samuel de él cuando la bala saliera de la recámara? Su última mirada probaría que tenía razón,
¿Que incluso en la muerte él ya había ganado? Elias Turner se sintió encogerse bajo la sombra de un niño de 14 años. Mientras tanto, la gente de Brookhaven no dormía. Los padres caminaban de un lado a otro con los rifles tensos en la mano. Las madres abrazaban a sus hijos contra sus costados. Los vecinos se evitaban entre sí, cada uno tragando el miedo en privado. La justicia fallida de la multitud solo había empeorado las cosas. No habían destruido el mal. Lo habían alimentado, dejando que Samuel disfrutara tanto del fuego como de la división. Se corría el rumor de que encerrarlo tras barrotes de hierro no lo detendría, que la sonrisa encontraría la manera de deslizarse, que el próximo sería el hijo de alguien más, sin importar cuántas cerraduras y rifles estuvieran de guardia. Una mujer, la señora Dael, la misma que una vez confrontó a Samuel en público, se dirigió furiosa a la oficina del sheriff bajo la luz de la luna, exigiendo verlo. Golpeó sus palmas contra el escritorio de Turner, con los ojos abiertos de desesperación. «Mátalo, sheriff. Si la ley no lo permite, quiebra la ley. Por el amor de Dios, hazlo antes de que se abra otra tumba». Sus palabras llevaban el peso de cada madre en Brookhaven. Turner tragó saliva, incapaz de mirarla a los ojos, aunque quería. Más que nada, quería, pero aún así su dedo temblaba lejos del gatillo del revólver. La sonrisa de Samuel lo perseguía, recordándole cuán profundamente el niño se había arraigado en su mente. Al tercer día, tras los barrotes, Samuel actuó. A primera hora de la mañana, mientras Turner abría la puerta de la oficina, escuchó un tarareo. Bajo, constante, agudo como una navaja bajo la respiración, Samuel se sentaba en la celda, rodillas dobladas, golpeando un ritmo contra el suelo con el talón. La melodía era tenue, pero reconocible. Era la sencilla canción cantada en los funerales de Brookhaven. El himno que cada familia afligida había escuchado mientras se bajaban pequeños ataúdes a la tierra. Turner se congeló al escucharlo. Cada nota era golpeada con precisión helada, y a través de todo, esa sonrisa se extendía sobre el rostro de Samuel. ¿Los escuchas llorar, sheriff?, preguntó Samuel suavemente, su tono como seda deslizándose sobre vidrio roto. Pronto volverán a llorar. La respiración del sheriff se rompió, pesada. Con un paso, cruzó la habitación, con los puños alrededor de los barrotes. «No si yo te pongo en la tierra primero». «Entonces hazlo», susurró Samuel, inclinándose hacia adelante hasta que sus ojos brillaban a pocas pulgadas. «Pero cuando aprietes el gatillo, pregúntate, ¿me mataste para salvarlos a ellos o para salvarte a ti de mí?». Las palabras penetraron profundo. Turner retrocedió, revólver medio desenfundado, y se detuvo nuevamente. Samuel se apoyó contra la pared, tarareando una vez más, la sonrisa tan profunda que bien podría haber sido grabada en su rostro. Esa noche, Turner se sentó de nuevo, mirando su revólver, el peso más pesado que el acero. Podía acabar con ello. Una bala, silencio al fin. Pero otra voz roía su mente, la voz de Samuel. «Incluso si muero ahora, ya vivo aquí», y Turner empezó a temer la verdad. Que Samuel tenía razón. Matarlo podría no acabar con el horror. Matarlo podría solo hacer que la sonrisa fuera eterna. Brookhaven seguía fracturándose. Algunos exigían la muerte de Samuel. Otros afirmaban que matarlo maldeciría al pueblo para siempre. Las familias se volvieron unas contra otras, más divididas que en cualquier momento anterior. Todo mientras Samuel aguardaba, tarareando su melodía de funeral, sonriendo a los barrotes que deberían haberlo hecho impotente, pero que solo parecían hacerlo más fuerte.
El sheriff estaba al borde de la ruptura. La elección ya no era entre la ley y la justicia. Era entre la cordura y la rendición, entre la placa y el revólver. Y pronto Elias Turner decidiría. La puerta de la celda resonó en la noche mientras Samuel se movía en su litera, tarareando el mismo himno fúnebre que había atormentado al sheriff durante días. El sonido se extendió por la estrecha cárcel, trenzándose en el silencio de Brookhaven como una nana envenenada. Nadie dormía ya. Incluso quienes no oían el himno juraban que lo sentían. Un eco de muerte moviéndose en el aire. El sheriff Elias Turner se sentó en su oficina, sin sombrero, la cabeza inclinada, el revólver sobre el escritorio frente a él. La luz de la lámpara parpadeaba contra las paredes, pintando largas sombras como barrotes sobre la madera. Sus ojos estaban inyectados en sangre por las noches sin dormir, su mente desgarrada entre el deber y la desesperación. El chico lo había roto, no con puños, ni con cuchillos, sino con palabras, con sonrisas, con la certeza de la muerte venidera. La gente de Brookhaven había dejado de hablar sobre si Samuel mataría otra vez. Hablaban solo de cuándo y de quién. Las madres apretaban a sus hijos más que nunca. Los padres mantenían las armas a punto y pulidas, pero no había paz que encontrar. El pueblo ya había perdido 5 vidas, tal vez más, y cada mañana llegaba con la misma pregunta: ¿quién será el siguiente? Turner lo sentía en los huesos. Si Samuel permanecía vivo, pronto otro ataúd se uniría a los demás. Pero aún así, el sheriff vacilaba. En la 4ª noche del encarcelamiento de Samuel, Turner despertó de un medio sueño sin sueños en su escritorio por un sonido que congeló la sangre en sus venas. Risa. Al principio fue suave, deslizándose desde la celda como una brisa helada. Pero se espesó, se agudizó, se llenó de algo gutural que resonó en la garganta del chico tras los barrotes. No era una risa alegre. Era cruel, deliberada, burlona, el sonido de alguien que saborea el desmoronamiento de la mente de otro hombre. Turner agarró su revólver, se puso en pie tambaleando y abrió de par en par la puerta de la oficina. Samuel estaba sentado erguido en la litera, los hombros temblando de diversión, su sonrisa tan amplia que parecía tallada en la carne. ¿De qué te ríes?, exigió Turner, la voz quebrándose. Samuel se pasó la mano por la boca, sofocando apenas sus carcajadas antes de responder con voz baja y venenosa: de ti. Se inclinó hacia adelante, su rostro pegado a los barrotes. Te sientas aquí noche tras noche, con el revólver siempre a mano, susurrándote que me acabarás. Pero no lo harás. No puedes, porque en el fondo sabes que aunque este cuerpo muera, ya me he plantado en ti. Basta, espetó Turner, golpeando el culatín de su arma contra los barrotes. Solo para. Pero la sonrisa de Samuel solo se ensanchó. Dime, sheriff, ¿cuántas veces te has imaginado apretar ese gatillo? ¿Cuántas veces has visto mi sangre en tus manos? Su voz bajó hasta casi un siseo. Y dime, ¿por qué ese pensamiento también te hace sonreír? Turner retrocedió, tambaleante, el pecho pesado, el revólver apretado hasta que se le ensanchaban los nudillos. Su corazón retumbaba porque en lo profundo de su conciencia, las palabras de Samuel contenían una verdad nauseabunda. Parte de él lo deseaba. Parte de él anhelaba ver la sonrisa del chico desaparecer bajo el peso de una bala, y Samuel lo sabía. Podía verlo brillando en los ojos de Turner. Al amanecer, el sheriff salió de la cárcel por primera vez en días. Caminó por las calles de tierra de Brookhaven, cada casa con las contraventanas cerradas, humo flácido saliendo de las chimeneas, el silencio colgando como una soga. Unas pocas caras asomaron detrás de cortinas,
huecas, cansadas, sin esperanza. Los hombres ya no preguntaban si. Solo preguntaban cuándo Turner mataría finalmente al muchacho. A mediodía, Elías reunió al pueblo frente al juzgado. Su voz se quebró al principio, pero se sostuvo al hablar. Pusieron su confianza en mí como sheriff. Me dieron esta placa creyendo que los protegería, pero no he protegido nada. 5 niños están muertos, familias destrozadas y el miedo ha corroído a cada uno de nosotros. La ley no ha funcionado. Yo lo sé, y ustedes lo saben, y no funcionará con él. Él no vive por ella, y nunca morirá por ella. Así que, estoy aquí ante ustedes ahora, listo para hacer lo que debe hacerse. Susurros se extendieron por la multitud. Las madres se tomaron unas a otras para sostenerse. Los padres asintieron con el ceño. El predicador cerró los ojos, susurrando una oración entre dientes. Para que Brookhaven sobreviva, continuó Turner con voz atronadora, Samuel Whitlock debe ser eliminado. Por mi mano. La multitud rugió aprobación, y por primera vez en meses hubo unidad. Aquella noche, Turner se preparó. A solas en su oficina, pulió el revólver como si fuera algo más que metal, como si fuera la salvación. Su reflejo en la cámara de acero parecía más viejo, más débil, pero decidido no obstante. Su mano permanecía ahora firme, ya no temblorosa. Cuando la hora se profundizó y las calles quedaron vacías, Turner abrió la puerta de la cárcel, las botas pesadas contra las tablas del suelo. Samuel estaba despierto, aún sonriendo como si lo esperara. El sheriff alzó el arma. «Termina esta noche», dijo con firmeza, aunque una grieta partió su voz. Samuel se inclinó hacia adelante en su litera, las manos colgando libremente entre sus rodillas, la sonrisa brillante en la tenue luz. «Entonces hazlo. Demuéstrales que están equivocados. Muéstrales que eres más como yo de lo que crees». «Cierra la boca», Turner gruñó, el acero temblando en su agarre. Samuel lo ignoró, levantándose lentamente, su delgado cuerpo moviéndose entre la luz y la sombra. Dio un paso tan cerca que su aliento empañó el metal del revólver. Su sonrisa era interminable. «Adelante, mátame. Pero cuando lo hagas, sheriff, pregúntate, ¿de quién temerán más la sonrisa en Brookhaven? ¿La mía o la tuya?» El dedo del sheriff se curvó contra el gatillo. El tiempo se ralentizó. El calor subió a su frente. El aliento se desgarró de sus pulmones, su alma ahogándose bajo un peso demasiado grande para soportar. Y en ese instante Turner comprendió el horror real. Samuel no tenía miedo de morir. La muerte misma era simplemente parte de su diseño. Otra forma de esparcir su sonrisa por el pueblo para siempre. Si Turner apretaba el gatillo ahora, cada tumba en Brookhaven estaría encantada por más que la sonrisa de un chico. Estaría habitada por el eco de un hombre de la ley que se convirtió en juez, jurado y verdugo. Turner luchó con ello lo que le pareció horas. Revólver firme, Samuel sonriendo, el silencio sofocante entre ellos. Finalmente, su mano cayó. Bajó el arma, el aliento rompiéndose desde su pecho. «No te daré esa victoria», susurró. La sonrisa de Samuel nunca se desvaneció. Si acaso, se amplió. «Entonces los asesinatos continuarán», dijo en voz baja. El sheriff sabía que tenía razón. Brookhaven se hundió más en la desesperación en los días siguientes. La vacilación del sheriff dividió de nuevo a la comunidad, algunos furiosos porque no había matado al chico, otros abrazándolo como el último lazo con la idea de la ley. Samuel permaneció en su celda, tarareando, sonriendo,
un fantasma con forma de niño, esperando cuál bando se rompería primero. Todas las rutas se estaban cerrando ahora. O Turner lo mataría o Samuel mataría de nuevo. Y en los días finales de 1897, la brutal verdad llegaría por fin, terminando el enfrentamiento y decidiendo el destino de Brookhaven de una vez por todas. Los vientos invernales de finales de 1897 cortaron Brookhaven con una amargura que igualaba el espíritu del pueblo. Los días eran más cortos, las noches más largas, y el silencioso escalofrío pesaba más que nunca. Las calles que antes resonaban con la risa de los niños jugando ahora llevaban solo el sonido hueco del viento, pasando por casas con contraventanas cerradas. Brookhaven era un pueblo estrangulado por el miedo, su latido reducido casi a la muerte. Y aún así, Samuel Wedlock sonreía detrás de los barrotes de la cárcel. Su mueca persistía sin cambios tras las turbas incendiarias y el revólver del sheriff casi presionando su frente. Era el chico que había arrebatado 5 niños, quizás más, y sin embargo parecía intocable. Su sonrisa se había convertido en la maldición de Brookhaven, pintada no solo en sus propios labios, sino grabada en los corazones de cada hombre, mujer y niño que soñaba con él por la noche. Para diciembre, el pueblo había llegado a su fin. Algo tenía que romperse. En la mañana del 2 de diciembre, Brookhaven despertó con gritos. La madre, la señora Monroe, que ya había enterrado a su hija Abigail meses antes, encontró a su hijo menor desaparecido de su cama. Las sábanas estaban frías. Sus zapatos habían desaparecido. Para cuando el pueblo se reunió para buscar, ya era demasiado tarde. El cuerpo del niño fue encontrado colgando de un roble justo fuera del cementerio de la iglesia. Tenía la garganta cortada y a través de su pecho, una vez más, la talla burda y deliberada de una sonrisa. Pero esta vez, algo nuevo envió horror a cada doliente. Tallado sobre la sonrisa había una palabra: Turner. El sheriff miró el cuerpo hasta que sus rodillas casi se doblaron bajo él. Su nombre. Samuel no solo había matado a otro niño. Había enviado un mensaje. Los asesinatos no se detendrían. No hasta que el sheriff se rompiera por completo. Los susurros comenzaron de inmediato. Está matando desde dentro de la cárcel. Otros le están ayudando. Ha corrompido la ley. Turner es demasiado débil para detenerlo. Cualquiera que fuera la verdad, una realidad se volvió clara: Samuel ya no estaba contenido por esos barrotes de hierro. La prisión solo le había dado un trono desde el cual atormentar. Aquella noche, la gente del pueblo se reunió de nuevo, empuñando antorchas y furia. Ya no exigían justicia. Exigían venganza. Y esta vez, ni siquiera el sheriff Turner podría proteger al chico. La cárcel quedó rodeada, voces airadas golpeaban las paredes de madera, puños azotaban las puertas. Turner salió a encontrarlos, revólver desenfundado, el rostro hueco, agotado más allá de sus años. «Esto termina esta noche», gritó un hombre. «O lo colgamos o quemamos todo el pueblo». Turner alzó el arma en alto, disparando un tiro directamente al aire. El silencio resonó agudo entre la multitud cuando los hombres se quedaron congelados. Antorchas parpadeando, fusiles temblando. La voz del sheriff se quebró, pero se oyó: «Nadie se mueve. No hasta que haga lo que debería haber hecho hace semanas». Las voces se extendieron en un silencio inquieto. Las madres apretaron más sus mantos. Los padres intercambiaron miradas duras, pero nadie dio un paso al frente. Turner había declarado su decisión, y por la gravedad final en su voz, todos entendieron. La cuerda del hombre de la ley se estaba rompiendo.
Entró en la cárcel, botas retumbando pesadas sobre las tablas de madera, el revólver firme al fin en su agarre. Samuel estaba esperando. Como siempre, el chico se sentaba con las piernas cruzadas en la litera, los brazos descansando perezosamente sobre las rodillas, los ojos fijos con diversión. Su sonrisa brillaba más que la luz de la lámpara, un corte de desafiante palidez en las sombras. «Me pregunto cuánto tiempo te tomará», susurró Samuel, voz tan firme como siempre. «¿Estás listo para sonreír como yo, Sheriff?» Turner dio un paso más cerca, levantando el arma. «Escribiste mi nombre en su pecho. Allí termina esta noche». Samuel inclinó la cabeza, esa sonrisa abriéndose de par en par. «Entonces entiendes que tú y yo somos iguales. Tirarás del gatillo, y cuando lo hagas, lo sentirás. El calor, el poder, el hambre que has enterrado toda tu vida. Finalmente respirará. Y cuando Brookhaven te mire, ya no verá a un hombre de la ley. Me verá a mí». «Basta», rugió Turner, presionando el cañón del revólver contra la sien del chico. Samuel no se inmutó. Solo se inclinó más hacia ello, labios curvándose más, ojos brillando como fragmentos de vidrio frío. «Hazlo», susurró Samuel. «Quiero escuchar el sonido». Por un largo y sofocante momento, la cárcel permaneció en silencio. La respiración del sheriff raspó. Su dedo se enroscó alrededor del gatillo. El chico esperó, sonriendo. Entonces, con un estallido ensordecedor, el arma disparó. La bala penetró en el cráneo de Samuel, su cuerpo se sacudió una vez antes de desplomarse de lado sobre la litera. La sangre manchó el marco de la cama y se acumuló espesa en el suelo. Sus ojos miraban vidriosos hacia el techo, esa sonrisa imposible, inquietantemente, aún grabada levemente en sus labios. Turner retrocedió tambaleante, el revólver temblando en su mano, el pecho pesado tanto por el alivio como por el horror. La acción estaba completa. El chico estaba muerto. La pesadilla había terminado. ¿Pero lo estaba realmente? Cuando Turner salió, revólver aún resbaladizo en su agarre, la multitud permaneció en silencio. No vitorearon. No lloraron. Miraban con los ojos abiertos, sosteniendo antorchas que chispeaban en el aire helado. Confrontados no con la victoria, sino con una verdad más oscura. La justicia no había salvado Brookhaven. La justicia nunca había sido posible. Samuel Whitlock se había ido. Sin embargo, su presencia permanecía. Sus asesinatos habían reclamado a sus hijos. Sus juegos habían envenenado el pueblo. Su sonrisa, inquebrantable, incluso en la muerte, se había grabado en la médula de los huesos de Brookhaven. El sheriff miró a la gente del pueblo, viendo sus ojos cansados, su silencio, su miedo. Y en ese silencio, comprendió la victoria más aterradora de Samuel. Su muerte no era el fin. Era solo el comienzo de la leyenda. El chico que sonreía mientras mataba acecharía para siempre a Brookhaven, ya no en carne, sino en memoria. En los años siguientes, los susurros persistieron. Algunos juraban que aún podían escuchar el himno funerario tarareando suavemente en las noches frías. Otros afirmaban vislumbrar una sonrisa en las sombras de los graneros o en los reflejos de ventanas oscuras. Las madres decían a sus hijos que entraran antes del anochecer, no por lobos o extraños, sino por Samuel. Las tumbas de Thomas Green, Abigail Monroe, Henry Lawson, Clara Miller, Ruth Callahan y el joven Jacob Monroe permanecieron como recordatorios eternos del año en que Brookhaven perdió su inocencia. Y la tumba de Samuel, sin marcar y enterrada lejos del pueblo, nunca creció hierba.
Solo maleza que se enroscaba allí, inclinándose contra el viento de Missouri. El sheriff Elias Turner nunca volvió a usar su insignia. Cumplió con su deber, sí, pero la mirada atormentada en sus ojos decía la verdad a todos. Cuando apretó el gatillo esa noche, una parte de Samuel también había entrado en él. Como un veneno que permanece en la sangre, y así la historia de Samuel Whitlock se convirtió en algo más que crimen, más que asesinato. Se convirtió en un mito, una leyenda susurrada a través de generaciones. El chico que sonreía mientras mataba. Un chico cuya sonrisa lo sobrevivió. Un chico cuya sombra nunca se desvaneció. Un chico que dejó a Brookhaven para siempre roto. Cada familia oculta secretos, algunos tan oscuros que nunca deberían ver la luz del día. Aquí abrimos las puertas a esos pasados sombríos, descubriendo crímenes ocultos, pactos silenciosos e historias que resuenan como fantasmas a través de los pasillos de la memoria. Si has llegado hasta aquí, significa que tú también llevas esa curiosidad prohibida. Así que no dudes. Suscríbete al canal ahora. Activa la campana y sigue nuestras próximas revelaciones porque cada día surgen nuevos secretos y solo aquellos que se atreven a enfrentar la verdad permanecen para escucharlos.